Hola, es una bendición poder llegar una vez más a sus hogares a través de este medio. Los invitamos a aquellos que todavía no se han suscrito a nuestro canal, Pastores Oscar y Marisa Colli, que activen la campanita y de esa manera van a recibir una notificación para cuando subamos un nuevo video. También los invitamos a compartir este material con sus familiares, amigos, a través de las redes. Estamos compartiendo siempre una palabra de Dios para bendecir las familias, para bendecir los hogares, así que contamos también con que puedan ayudarnos a difundir a través de las redes, el canal de YouTube. Y hoy vamos a compartir un tema muy especial junto con mi esposo, así que le doy la bienvenida. Gracias, bendiciones a todos. Este es un tema muy especial porque justamente en la palabra de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 24, verso 4, donde explica Jesús al responderle a los discípulos, a los apóstoles que le hacían una pregunta. Le decían, cuando él estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a él y se acercaron aparte diciendo, dinos ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esa es una señal. Es algo que nos han preguntado bastante en este tiempo con todo lo que está pasando, pastores. Es una señal de lo que estamos viviendo, que estamos en el fin de los tiempos. Así que quisiéramos hoy desarrollar y dejar un concepto claro acerca de una de las señales del fin de los tiempos que ya estamos viendo nosotros manifestado en el diario vivir. Claro, y una de las señales, obviamente, lo que está sucediendo alrededor del mundo del globo terráqueo son señales. Pero vamos a especificar y vamos a hablar de una de esas señales. Y en el libro de Mateo capítulo 24, versos 12 y 13 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La Biblia nos habla de que en el fin de los tiempos el amor de las personas se va a enfriar. El amor de las personas hacia Dios, pero también el amor de las personas entre sí, ¿no es cierto? Ese vínculo perfecto que debe unirnos y que debe estar en las familias, en el hogar. Es una señal del fin que el amor se apague. Claro, y Dios es amor. No es que Dios tiene cantidad. No, Dios es. Esa es su esencia, su naturaleza. Dios es amor. Por eso Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto, las obras del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es muy importante enfatizar o subrayar, no hay ley. ¿Por qué? Porque podemos tener toda la paciencia que queramos, podemos tener toda la benignidad que queramos, podemos tener toda la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza que queramos, porque no hay ley para eso. Ahora, esto nos muestra que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, y las características de Él son que Él es amable, Dios es bueno, el amor de Dios es eterno. La palabra eterno quiere decir para siempre. Dios no es que porque fallamos o nos equivocamos Dios nos va a dejar de amar. Dios nos ama incondicionalmente, pase lo que pase, venga lo que venga, hagamos lo que hagamos, Dios nunca va a dejar de amarnos. Esa es su naturaleza. Qué importante lo que decías de que Dios no tiene amor, Él es amor. Es uno de los atributos que le corresponden a Dios. Y como Dios es amor y nosotros somos su pueblo y nos relacionamos con Él,
también en nosotros los hijos de Dios la gente debe ver, ¿no es cierto?, este atributo. Por supuesto, no va a estar en nosotros al nivel de perfección que se encuentra en Dios, porque somos seres humanos falibles. Sin embargo, las personas que no conocen al Señor deben poder ver en nuestras vidas, en nuestro caminar, un reflejo del amor de Dios, que puedan sentir que en nosotros hay algo que muestra nuestra conexión con el Dios de amor al que nosotros servimos. Dios es amor, esa es su naturaleza, es uno de sus atributos. Por más de que las circunstancias cambien a nuestro alrededor, el amor de Dios no cambia, no tiene. La Biblia dice que en Él no hay mudanza ni hay sombra de variación, o sea que el amor de Dios permanece para siempre. Incondicionalmente. Él es sufrido, el amor de Dios es sufrido, gentil, amoroso. Entonces aquí la pregunta es, ¿soy hijo de Dios? Si somos hijos de Dios, que es un Dios de amor, de misericordia, amable, bueno, sufrido, gentil, amoroso, es normal que exhibamos también las mismas características de nuestro Padre Celestial. Tenemos que ser buenos, amables, gozosos, sufridos, benignos y tener dominio propio. O sea, eso no puede suceder en aquellos que no son hijos de Dios. En la medida en la que Dios nos imparte de su naturaleza. Obviamente el que no es hijo de Dios no puede parecerse a Dios, pero aquellos que somos hijos de Dios procuramos día tras día intentarlo, ¿no es cierto? Tenemos que irnos de esta tierra intentando ser mejores hijos de Dios. Reflejando, ¿no? Hacia los demás el amor de Dios, reflejando que tenemos nosotros la naturaleza de Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo del 7 al 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios. Y aquí la palabra del Señor nos confronta, porque la palabra del Señor es un espejo donde nosotros podemos reflejar nuestra vida. No es para que tomemos la palabra de Dios para ver los errores de otros, sino para vernos a nosotros mismos. La Biblia dice que el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios. No importa cuánto nosotros conocimiento intelectual tengamos o teológico tengamos, aquí la Biblia nos enseña y nos da un parámetro. Dice: aquel que ama está cerca de Dios o ha conocido a Dios. No dice que aquel que ama es perfecto, sino que dice que ha conocido a Dios. Pero aquel que no ama a su hermano, que no ama a su prójimo, la Biblia es categórica y dice: no ha conocido a Dios. Por eso qué buen parámetro para medirnos a nosotros mismos en este tiempo, cómo está nuestro amor hacia el prójimo, cómo está nuestro amor hacia nuestros hermanos, hacia nuestra hermandad, porque ese es el parámetro para decir que realmente hemos conocido a Dios. Características que exhibe un hijo de Dios. Tienen que ser las obras que nuestro Padre Celestial nos imparte en nuestro corazón. Y las obras, el fruto muestra de quiénes somos hijos. Juan capítulo 13, verso 34 y 35, Jesús dejó un mandamiento. No es una sugerencia si queremos, si podemos, si tenemos ganas, si sentimos. No, un mandamiento. Un mandamiento es un mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. La vara está alta, porque dice: ¿cómo quiero que se amen entre ustedes como yo los amé? ¿Y cómo nos amó Jesús? Negándose a sí mismo, cargando su cruz y muriendo en la cruz por cada uno de nosotros.
dando su vida, derramando sangre en la cruz por cada uno de nosotros. Dio su vida por nosotros. O sea, de esa manera tenemos que amarnos, estar dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. O sea, el amor es la prueba de filiación. Cuando alguien tiene amor de Dios, dice, ese es un discípulo de Jesús, ese es un discípulo, es un hijo de Dios, porque está mostrando amor hacia su prójimo. Y es el modo que las personas que no conocen al Señor puedan distinguirnos como verdaderos discípulos del Señor. Quizás el que no conoce a Dios no sabe de nuestras doctrinas, de nuestros dogmas, ¿no? de la teología que enseñamos, pero cualquiera puede discernir si hay verdadero amor de Dios en nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo, en esto van a conocer todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Y sigue diciendo la Biblia en Mateo 7, 21 al 23, y dejándonos la enseñanza de la procedencia de las señas personales relativas a un hijo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, dijo Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta palabra es categórica, es crucial para cada uno de nosotros. No importa los dones que tengamos, los talentos, la gracia, las virtudes, como bien decía, los dones de Dios, las capacidades, los talentos y la intelectualidad, la preparación, el conocimiento, la teología. En ese momento, la cualidad o la característica más importante por la cual Jesús nos va a decir, te conozco, es por cuánto del amor de Dios tenemos en nosotros. Dice la palabra del Señor en Colosenses, capítulo 3, versículo 14. Y sobre todas estas cosas, anteriormente en este versículo habla de soportarnos unos a otros, de perdonarnos. Si alguno tiene queja contra otro, dice la Biblia, de la manera que Cristo os perdonó, tenemos que perdonar nosotros. Y en el versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, sobre la paciencia, sobre la amabilidad, sobre el perdón que necesitamos para relacionarnos con nuestros hermanos, pero también con nuestras familias, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios va a gobernar en vuestros corazones. La Biblia nos manda a vestirnos de amor, ¿no? Y acá hay una enseñanza y una perlita escondida, que el amor no es solamente un sentimiento, porque si la Biblia nos manda a vestirnos de amor, quiere decir que es algo que los demás pueden ver y que tienen que ver, así como la gente ve lo que vestimos, que tiene que ver con las actitudes. La Biblia nos manda a vestirnos una vez más, vestirnos cada día con el amor del Señor en actitudes que reflejen el amor y que muchas veces no van a ser las cosas que sentimos, porque somos seres humanos, ¿no? Entonces muchas veces alguien va a hacer algo que nos moleste y no vamos a tener ganas. Sin embargo, la Biblia nos manda a vestirnos de amor vez tras vez, porque ese es el vínculo perfecto, es la manera perfecta de relacionarnos con los demás, el amor de Dios. Mostrarlo con obras, ¿no es cierto? Con hechos. Como decía un profeta conocido, diciendo y haciendo. Era un vecino mío. Y justamente hablando sobre eso, Jesús nos dice aquí en Mateo, lo que acabamos de leer,
que muchos llegaremos a su presencia y le diremos: Señor, yo en tu nombre prediqué, en tu nombre hice milagros, en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios. Y Jesús va a decir: no te conozco. Esta palabra en el original griego, nunca os conocí, no te conozco, quiere decir: nunca te preocupaste en conocer mi corazón. Jesús dice: nunca te preocupaste en buscarme en la intimidad. Nunca te preocupaste en saber que yo siento por el ser humano. Te dejaste llevar por el glamour del ministerio, por los dones, los talentos. En una oportunidad, un siervo de Dios muy conocido, él cuenta que está participando de un gran evento donde hay miles y miles y miles de personas y cientos y cientos que Dios sana por el poder de los milagros, por el poder del Espíritu Santo. Y obviamente, como esta persona que está relatando este hecho, que es un pastor muy conocido, estaba en los primeros asientos y ve asombrado y maravillado cómo Dios está usando a este hombre de Dios. Luego, cuando desciende del escenario, el predicador del momento, que Dios estaba usando con dones, con talentos tan tremendos, se reúnen todos los pastores en una cena aparte, y él comenzó a observar actitudes de soberbia, de altivez, de orgullo, de vanagloria, actitudes muy... Obviamente no digo el nombre por respeto, porque simplemente quiero dar una ilustración con lo que estamos hablando, y muy inadecuadas y muy faltas de amor. Entonces, este pastor que está relatando dice: realmente me fui decepcionado con esta persona, porque una cosa es en el escenario, en el púlpito, y otra cosa es abajo. Me dejó decepcionado y me fui diciéndole al Señor en mi corazón, cuando me iba hacia el hotel, diciendo: Señor, tú eres así eres tú, ese eres tú, Jesús. Y cuando llega al hotel, abre la puerta de su habitación y está Jesús en persona. Tuvo una visitación sobrenatural del Señor, y lo único que hizo el Señor, dice que él no podía ver su rostro porque brillaba como el sol, pero tenía la túnica blanca resplandeciente que le daba hasta los tobillos y las sandalias de oro. Y lo único que vio que él, con su rostro, Jesús le hacía, y agachó su cabeza y se fue. O sea, cuando este pastor se acuesta, el Espíritu Santo le trae este versículo bíblico, donde dijo: muchos dirán, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad? Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonio, en tu nombre hice muchos milagros, en tu nombre prediqué, en tu nombre hice una iglesia, en tu nombre hice tantas cosas, en tu nombre, en tu nombre. Pero Jesús le va a decir: no te conozco, apartado de mí, hacedor de maldad. Es una de las advertencias de que una de las señales de los últimos tiempos es que el amor de Dios comenzará a enfriarse. Y para poder nosotros dar, no podemos dar lo que no tenemos. Y para poder dar amor de Dios tenemos que buscarle a Dios. Tenemos que intimar con Dios. Tenemos que buscar su presencia, buscarle en comunión a Dios, conocer más a Dios. Cuando nos acerquemos más a Dios, vamos a sentir cuánto Dios ama a la humanidad. Y como dice el cantante Miguel Ceja, hermano, si supieras el valor que tiene un alma para Dios. Y ahí surge la pregunta que todos los que servimos a Dios, los que tenemos parte activa en un ministerio cristiano, la pregunta que vez tras vez debiéramos hacernos: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué anhelamos los dones espirituales? ¿Por qué queremos que Dios nos use?
¿Por qué queremos aquellos que pastoreamos que la iglesia crezca? ¿Cuál es el motivo que nos mueve a accionar? Si el motivo que nos mueve a accionar es el amor al Señor y el amor a las personas, podemos tener la seguridad de que estamos caminando por la senda correcta, ¿verdad? Pero si hay otros motivos que de pronto nada tienen que ver con el amor a las personas, con el deseo de que las personas conozcan el Evangelio, sean transformadas por el poder del Señor, si hay otras motivaciones que son egoístas, que tienen que ver con el engrandecimiento personal, con ser conocidos, con tener dones que sobresalgan de otros dones, porque la Biblia nos enseña que los dones son regalos de Dios. Seguramente que más adelante estaremos haciendo una serie sobre los dones. ¿Qué es lo que nos mueve a hacer la obra de Dios o a tener parte activa en un ministerio? Si queremos transitar por la senda correcta, la respuesta a esa pregunta debe ser vez tras vez, año tras año, el amor de Dios, ¿no? Y justamente Juan el Amado, el que por causa del Evangelio, dicen los historiadores que fue Juan deportado a la isla de Patmos. Los historiadores dicen, esto es historia, que los apóstoles fueron la mayoría muertos, como dice Isaías, algunos aserrados, cortados, puestos dentro de árboles huecos y cortados por la mitad. Todos nos acordamos lo del circo de Roma, ¿no? Las atrocidades que han hecho con cristianos en el transcurso de la historia. Sí. Y en los primeros días de la iglesia primitiva todo era fulgor, ¿no? Pero después llegó el tiempo de la persecución y realmente los cristianos debieron mostrar que el amor de Dios era lo que los hacía hacer lo que hacían. Dice la historia de Santiago, que fue descuartizado de una manera atroz, atado sus extremidades en 4 caballos y dieron la orden y los caballos salieron al trote y fue descuartizado literalmente. De Pedro, que Pedro, como lo crucificaron, no quería morir como su maestro y pidió que fuese boca abajo. Y así también, dice la historia que Juan el Amado logró escaparse cuando estaban preparándole una olla de aceite hirviendo para meterle dentro. Y así podríamos seguir hablando sobre los mártires y sería bueno para un capítulo dar un estudio con respecto a esto. Pero justamente Juan, que tuvo la revelación en la isla de Patmos del Señor, en 1 de Juan capítulo 2, verso 8 al 11 dice: sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, esta palabra lo vamos a subrayar, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece, nuevamente se repite esta palabra, aborrecer, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esta palabra aborrecer viene de homicida. Aborrecer quiere decir renegar, odiar, condenar, despreciar. Fíjense que todo lo contrario de amar. Por eso aquí hace hincapié: el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Primera de Juan capítulo 3 verso 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios. Otra vez dando características del Hijo de Dios. En esto se manifiestan, o sea, se dan a conocer, se puede ver por las obras, es algo tangible, natural, se puede ver.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Lo aclara bien Juan. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. Se llenó de envidia Caín contra Abel, y las de su hermano eran obras justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Acá está la palabra aborrecer. Si el mundo te mata, porque hay palabras, dice la Biblia que hay palabras que son como golpe de espada, que matan, que hieren, que lastiman. Por eso dice aborrecer, homicida, renegar, odiar, condenar, despreciar, todo lo contrario de amar. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, si el mundo te quiere matar con palabras, te difama, te critica, te injuria, te hace la vida imposible. No te alarmes, no te extrañes, no es nada extraño. Jesús dijo, si a mí me aborrecieron, si a mí me despreciaron, si de mí renegaron, me odiaron, me condenaron y me despreciaron, con más razón lo van a hacer con ustedes. Dice en el verso 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. O sea, nadie nos puede decir, yo pasé de muerte a vida, pero aquel lo tengo acá, aquel le hice la cruz. En realidad no pasó, no resucitó con Cristo. Como decías en la palabra, aún está en tinieblas, anda en tinieblas, no sabe dónde va. Las tinieblas le han cegado los ojos. En este tiempo reflexionemos acerca de lo que hay en nuestro corazón. Si tenemos la capacidad que Dios nos da de amar a los demás, de tener sentimientos de bondad para con los demás, y no pensar que estamos en el reino de Dios, que somos hijos de Dios, y lo que abunda en nuestro corazón es sed de venganza, odio, resentimiento, anhelos de que a otras personas le vaya mal. Si eso es lo que está adentro de nuestro corazón, este es un buen tiempo para que nosotros nos autoexaminemos y sepamos si realmente estamos en la luz, si hemos conocido a Dios. Y como decíamos al principio, si vemos que a nuestro alrededor hay carencia de amor, no solamente expresado con palabras, sino con hechos, es porque sin duda esta es una de las señales del fin, que el amor de muchos se enfriará. El amor natural, el amor que debiera ser propio en las familias, hoy lo vemos en las noticias con dolor, cómo los padres se levantan contra los hijos se levantan contra los padres, los esposos se levantan contra las esposas contra los esposos, con actos de violencia, con muerte, con venganza. Eso nos grita a nosotros los cristianos que sin duda es una señal del tiempo del fin, la falta de amor. Y sigue diciendo Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Aquí lo dice. El que reniega, el que odia, el que condena, el que desprecia a un hermano es homicida. Está matando a alguien. Por eso dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Verso 23. Y este es su mandamiento, el mandamiento de Dios, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado a nosotros. El amor de Dios, dice la Biblia, que debe caracterizarnos a nosotros, los hijos de Dios. Y qué bueno sería que podamos orar por aquellas personas que están viendo este video para pedirle al Señor. Muchas veces nosotros vemos
con cuánto afán o con cuánto anhelo la gente cristiana busca los dones, pide los dones, aún anhelan el ministerio, piden el ministerio, pero en este tiempo creo que si hay algo que debemos pedirle a Dios es que Él nos dé un bautismo de amor. Exactamente. Porque, como dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, verso 18 en adelante, dice que en el amor no hay temor. O sea, si la gente entra en pánico, en la psicosis, en el temor que hay hoy en día, es porque le falta el amor de Dios. Porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero a nosotros. Si alguno dice yo amo a Dios, esto es fundamental. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Yo no le estoy, por favor, no le estoy faltando el respeto a nadie, no le estoy diciendo a nadie mentiroso. Pero la Biblia sí lo dice aquí. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece, acuérdense que aborrecer quiere decir renegar, odiar, condenar, despreciar, matar. Si alguno dice que ama a Dios, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso queremos concluir con Apocalipsis, esta palabra en Apocalipsis 21, 8, Apocalipsis capítulo 21, verso 8, donde Dios nos está invitando a tener la revelación de su palabra y que quede como un principio. Este es un principio, por eso estamos hablando de las señales del fin. Este es un principio que tiene que quedar atornillado en su mente y en su corazón para siempre, en su espíritu, de que el que ama a Dios tiene que amar a su prójimo, tiene que amar a su hermano. Dice Apocalipsis capítulo 21, verso 8, pero los cobardes e incrédulos, los homicidas, los abominables y homicidas, o sea, aquellos que aborrecen, que reniegan, que odian, que condenan, que desprecian a su prójimo, a sus hermanos, los homicidas, Dios los pone en el mismo nivel que los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 22, 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Más, aquí dice, más, cuando usted ve lee esta palabra en la Biblia, más es lo mismo que está diciendo pero, más, pero, porque aquí está diciendo bienaventurado, 3 veces feliz los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. Qué lindo, y uno dice, qué lindo, gloria a Dios, ahí voy a estar yo. Pero más, los perros estarán afuera, estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, ¿y quién más? Los homicidas, los que aborrecen a sus hermanos, los que reniegan, odian, condenan, desprecian a sus hermanos. Dice, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Por eso, para concluir, tenemos que leer obviamente la carta del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, de la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, no soy nada, dice la Biblia, nada soy. Y si partiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, obras de caridad, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, no me sirve de nada. El amor es sufrido,
El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo puede, lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y aquí, para concluir, y ahora permanecen la fe y la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu amor eterno, por tu amor incondicional. Padre, tú amas a la humanidad de tal manera, porque tú lo dijiste en Juan 3:16, de tal manera. El escritor no encontró una palabra de connotación más grande. No dijo ni mucho ni tanto, dijo de tal manera Dios amó a este mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, danos un bautismo de amor, que podamos amar a la humanidad y sobre todo a nuestros hermanos. Indefectiblemente tú vas a bendecir a aquellos que amen, porque es la característica, es la naturaleza que predomina, preponderante en ti, Señor. Te amamos. Gracias, Jesús.